para que lo arreglemos. Bueno, ahora voy a trazar este vector, como les digo, este vector que estoy pintando aquí. Sí, este vector es un vector que se encuentra en el espacio en principio, es un vector que se encuentra en el espacio, y espero que estén ustedes de acuerdo conmigo que yo podría calcular la distancia entre el punto B y el punto C, esta distancia que se me está solicitando, yo la podría calcular de manera indirecta. Podría calcular mejor el módulo de este vector rojo. Recuerden que el módulo de un vector corresponde precisamente al tamaño que tiene ese vector, y el tamaño de este vector coincide exactamente con la distancia que hay entre B y C. Observen cómo al principio no había ningún vector aquí, no había ningún vector, y sin embargo puedo utilizar las herramientas que hemos estado desarrollando para precisamente resolver problemas geométricos. En este caso, determinar el módulo de este vector correspondería precisamente a resolver el problema. Entonces aquí a este vector le voy a llamar el vector BC, entendiendo que es un vector que comienza en el punto B y termina en el punto C. Ahora, aquí abajito voy a escribir precisamente que la distancia del inciso A, aquí le voy a poner inciso A, la distancia que se solicitada es, de hecho, ¿sí? lo pongo así muy brevemente, acuérdense que este es el símbolo para el módulo del vector que va de B a C, ¿ok? Entonces, con la fórmula del módulo, yo podría ya saber esta distancia. Sin embargo, el problema que tengo con sacar el módulo de este vector rojo es que en realidad yo no sé quién es este vector rojo. Si supiera quién es el vector rojo, pues nomás le aplico la fórmula del módulo y con eso ya saldría. El problema es que no sé quién es. ¿Cómo le hacíamos para darle una identidad a un vector? ¿Cómo hacíamos para determinar quién era un vector? Bueno, lo hacíamos con cosas geométricas. Probablemente recordarán que yo tomaba el vector así con GeoGebra y lo llevaba al origen de coordenadas, hacía que su origen no estuviera en el punto B, sino que estuviera aquí en el origen de coordenadas. El punto al que señalaba me daba precisamente las componentes del vector. Perfecto. El problema es que ahorita nada más tenemos esta hoja de papel. No puedo mover este vector al origen. No lo puedo hacer de la misma manera que no puedo simplemente tomar una regla y ver cuánto mide esta distancia. Insisto, esto nada más es un esquema, es nada más un dibujo, no representa las distancias reales, ni realmente muestra algo que esté en el espacio. Simplemente digamos que es una representación un tanto cuanto artesanal para darme una idea de cuál es el problema que estoy resolviendo. Entonces uno dice, bueno, pues entonces no se puede. Pues sí se puede. Pongan mucha atención, por favor. Así como este vector rojo que tengo aquí no estaba de inicio como parte del ejercicio, noten que estos otros vectores que voy a pintar tampoco estaban como inicio del ejercicio. Voy a pintar este vector B, que viene aquí, y este vector que voy a pintar acá arriba, más o menos en esta posición, así. Vean, estos vectores que acabo de pintar son vectores que salen del origen de coordenadas, y el verde llega al vector B y el azul llega precisamente, perdón, no al vector, al punto B, y el azul llega al punto C. El vector verde y el vector azul salen del origen y llegan precisamente a los puntos que me están dando como datos. Noten ustedes que como esos vectores parten del origen, esos vectores están saliendo del origen de coordenadas, eso quiere decir que estos vectores sí son vectores de posición. Los vectores de posición no se les vaya a olvidar, eso es lo que les he pedido que repasaran lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Si no repasamos vamos a estar en serios problemas en esta parte del curso. Sí, pongan mucha atención. Recuerden que los vectores de posición se llaman igual que el punto al que señala. Es decir, las componentes de este vector B van a ser 2, 1, menos 4,
puesto que está señalando al punto B. Y las componentes, de este vector C coincidirán con las coordenadas de este punto C, que va a ser menos 4, 5, 6. Precisamente porque es un vector que sale del origen y termina en el punto C. Una costumbre que no es una regla, pero es una costumbre, eso se practica con mucha frecuencia, es que el vector de posición se llame igual que el punto al que señala. Como ustedes bien saben, el punto normalmente se designa con letras mayúsculas y el vector de posición, digamos, para hacer la diferencia entre el punto y el vector, va a tener la misma letra asociada, pero la letra correspondiente en minúscula. Insisto, esto no es una regla, no es que a fuerza se tenga que hacer de esta forma, pero es algo que se practica, insisto, con mucha frecuencia. Así uno hace referencia a que estoy viendo el vector de posición del punto C y el vector de posición del punto B. Estos dos vectores, el verde y el azul, insisto, no estaban originalmente en nuestro ejercicio. Entonces, ¿para qué los pinté? Porque si son observadores, a la hora que pinto estos vectores, prácticamente, si me permiten decirlo así, casi sin querer, acabo de encontrar algo que estudiamos la clase anterior. Y por eso me voy a permitir abrir esta otra pizarra que corresponde a lo que veíamos la clase anterior, cuando definimos precisamente la adición de vectores. ¿Se acuerdan que para sumar vectores lo que hacía es que colocaba un vector, a continuación colocaba el otro, haciendo una especie de formación? Si me permiten, como si fueran elefantitos. La trompita de este elefantito le toma la colita al otro elefantito, hacen una formación y el vector que va desde el inicio de la formación hasta el final de la misma es precisamente la suma de los dos vectores. Bueno, pues si regresamos al problema que tenemos aquí, acabo de construir prácticamente sin querer, ¿sí?, una suma de vectores. Espero que estén ustedes de acuerdo, ¿sí? Donde el vector verde es dato, porque insisto, sus componentes coinciden con las coordenadas del punto que señala, y el vector C también es dato, puesto que sus componentes también coinciden con las coordenadas del punto que señala. Recuerden que esto sucede cuando estoy hablando de vectores de posición. Y en esta figura, como podemos ver, aquí tenemos una suma bien establecida. Vean, y si fueran los elefantitos, ¿quiénes son los vectores que están formados? Bueno, vean ustedes, el que le está agarrando la colita al de atrás es este, vean, este sería el vector verde, esta sería su trompita que está coincidiendo con la colita del vector rojo. Los vectores que están formados son el verde y a continuación el rojo. Y el que va del origen de la formación al final de la formación es precisamente el vector azul. Es decir, la suma de vectores que está representada en esta figura, la suma geométrica, se puede escribir algebraicamente como que el vector de posición de C es igual precisamente al vector de posición de B más el vector que va de B a C. Vean que esta suma no puede ser arbitraria. Alguien podría decir, oiga, maestro, ¿por qué no pintamos B más C igual al vector rojo, al vector BC? Bueno, porque no fue de esa manera como definimos la suma. En la suma, los vectores que estamos agregando, los vectores que vamos a sumar, uno va formado después del otro. Y el resultado es el que va del inicio de la formación al final de la formación. Aquí el vector U más B, ¿sí?, es el que va del inicio al final de la formación. Ese es el resultado de la suma de los otros dos. Por lo tanto, en esta figura que estoy presentando acá, los vectores que están formaditos son el verde y el rojo. Por lo tanto, el resultado es el vector azul, que es el vector, insisto, que va del inicio de la formación al final de la formación. Entonces, es muy importante, cuando uno plantea una ecuación vectorial, apoyarse en la figura de donde procede. No nada más empezar a hacer operaciones por hacer. Si ustedes, insisto, como es un error muy común cuando uno no ha hecho esto nunca, cuando uno lo hace por primera vez, dice, pues hay que sumar estos dos y seguramente me va a dar esto. No, vean ustedes cómo la formación va del vector B al vector C y después la suma es el vector de posición de C.
Entonces, esta es la relación que nosotros vamos a cuidar. Pero noten ustedes, insisto, que tanto B como C son datos, porque tenemos sus componentes, dado que son vectores de posición. De esta ecuación podemos despejar BC. De esta ecuación podemos despejar BC. Espero que estén ustedes de acuerdo conmigo, que el vector BC, entonces, correspondería precisamente a lo siguiente. El vector BC sería el vector de posición de C, y ese vector de B que está sumando, lo paso del otro lado de la igualdad, restando. Esta relación es sumamente importante. Guárdela por ahí. Esta relación nos va a servir para poder determinar cualquier vector. Ahorita lo estoy haciendo para este ejercicio, pero vean que no he sustituido ningún número. En realidad, esta es una relación general que me sirve para encontrar un vector que conecta dos puntos, ¿sí? Aquí siempre esta relación la puedo obtener para encontrar el vector, así lo voy a poner aquí abajo, vector entre dos puntos, ¿no? Sí, que conecta dos puntos. En este caso, vean por favor, porque este resultado lo vamos a aplicar con mucha frecuencia, lo que se hace es restar el vector de posición del punto final menos el vector de posición del punto inicial, ¿sí? De acuerdo, insisto, a esta figura. Antes de que empecemos a hacer sustituciones, indíquenme por favor si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a este planteamiento. Insisto, ¿qué es lo que nos está conduciendo a hacer todo esto? Bueno, a darnos cuenta que la distancia entre el punto B y el punto C corresponde precisamente al tamaño de este vector, al módulo de este vector. Entonces nuestra inquietud es, ¿y quién es este vector entonces? Pues quién sabe. Pero lo podemos obtener. ¿Cómo? Agregando también los vectores de posición del punto inicial y del punto final. Cuando agrego esos vectores de posición, automáticamente, como les digo, se forma una suma geométrica. Esta suma geométrica tiene esta representación algebraica. De aquí podemos despejar al vector BC. Y con este despeje, ahora sí podemos saber quién es este vector rojo. El vector rojo corresponderá precisamente al vector BC. Y ya teniendo al vector BC, ya podré obtener su módulo. Y es precisamente lo que voy a hacer aquí a continuación. Entonces, espero que estén de acuerdo conmigo. Decíamos allá arriba que el vector que va de B a C es el vector de posición del punto final menos el vector de posición del punto inicial. Y los datos son los siguientes. El vector de posición de C es menos 4, 5, 6. Entonces aquí escribo menos 4, 5, 6. Mientras que el vector de posición de B, me fijo en las coordenadas de B, es 2, 1, menos 4. No se les vaya a olvidar este importantísimo resultado. El vector se llama igual que las coordenadas del punto al cual está señalando. Recordarán que eso fue de lo primero que vimos cuando empezamos a ver álgebra vectorial. O sea, aquí está, es de lo primero que vimos en la primera diapositiva, si se acuerdan. ¿Sí? Cuando el vector sale del origen de coordenadas, señala un punto, las coordenadas de ese punto son las componentes precisamente del vector correspondiente. Eso es lo que estoy aprovechando, es decir, estoy poniendo en práctica las cosas que habíamos estudiado antes. Y ya, ¿qué sigue a continuación? Pues hacer esta resta. Pero si recordamos también lo que vimos en clases anteriores, algebraicamente, aquí está, hacer una suma de vectores corresponde a sumar sus componentes respectivas o restarlas, ¿no? Como platicábamos de lo que entendíamos por resta. Entonces eso también lo voy a poner en práctica. El vector BC que yo tengo ahí en la figura será entonces el siguiente. Aquí hago las operaciones. Menos 4 menos 2. Menos 4 menos 2 es menos 6, 5 menos 1. 5 menos 1 es 4, y aquí 6 menos menos 4. 6 menos menos 4 es 10. Este vector que obtengo aquí es precisamente el vector rojo BC que tengo aquí arriba. Y pues ya terminamos entonces.
Si este es el vector BC, su módulo me va a dar la distancia entre los dos puntos. Entonces aquí lo que hago es que ahora calculo precisamente su módulo. Entonces para eso necesitamos acordarnos cómo se calculaba ese módulo. Eso también lo vimos en la primera clase. Aquí está la demostración, si se acuerdan, y aquí está la fórmula para calcular el módulo de un vector. Si usted tiene el vector AX, AY, AZ, su módulo es la raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado más la componente Z al cuadrado. Es decir, básicamente lo que hemos venido estudiando. Lo ponemos en práctica. Aquí me quedaría entonces la raíz cuadrada de la primera componente, que vale menos 6 al cuadrado, más la segunda componente, que vale 4 al cuadrado, más la tercera componente, que vale 10 también al cuadrado. Y hacemos las operaciones. Naturalmente no es nada complicado, nada más las hacemos con mucho cuidado. Aquí me va a quedar la raíz cuadrada de 36 más 16 más 100. 100 más, bueno, 36 más 16 sería 46, 52. Entonces esto sería la raíz cuadrada de 152, a no ser que me haya equivocado en algo. Más o menos sería la raíz cuadrada de 152. No sé si alguien me puede apoyar así con una calculadora para ver aproximadamente. Sí, no, pero para ver más o menos cuánto da números decimales. Ahorita van a ver por qué. 12.3288. 12.3288, entonces sería 12.33, ¿no? Más o menos. Más o menos. Y esa sería la distancia que tenemos precisamente entre esos dos puntos, ¿sí? Voy a cambiar la escala para que la veamos completa aquí la página. Y vean, esto fue lo que hicimos, ¿sí? Esto fue lo que hicimos. Entonces, insisto, así de esta manera es como nosotros vamos a incorporar las ideas de geometría analítica, en los problemas de geometría analítica, los conceptos de álgebra vectorial, ¿sí? Así vamos a poder resolver una serie de ejercicios geométricos con ayuda del álgebra vectorial. Por eso es que antes de entrar a geometría analítica estamos desarrollando precisamente nuestra técnica con vectores. Ahora, no sé si antes de otra cosa, díganme por favor si alguien tiene alguna pregunta con respecto a estos desarrollos. Bueno, tómenle una foto, por lo menos. Bueno, no hemos terminado, nos falta el inciso B, si quieren espérenme tantito, pero les quiero mostrar algo. Vamos a llevar aquí esto a GeoGebra. Naturalmente, ya lo tengo preparado por razones de tiempo, para que lo hagamos más o menos rápido. Si lo hacemos con GeoGebra, pues también tendríamos nuestros resultados correctos. Vean, yo podría localizar aquí el punto A que queda aquí abajo, ¿sí? Como habíamos visto, por aquí localizo el punto B, ¿ok? Y como les decía, lo que yo necesitaría sería determinar precisamente el módulo de este vector rojo, ¿sí? El módulo de este vector rojo. Aquí estaría el vector de posición de A y aquí estaría el vector de posición de B. Bueno, aquí se llamaron A y B, disculpen ustedes, no me percaté que en el ejercicio se llamaban B y C, pero bueno, supongo que les podemos cambiar el nombre, pero bueno, eso es lo de menos. A ver, vamos a ver aquí rápido para que, por si quieren de repente copiar algo. Es que no me deja, ya sé por qué, porque se llama B todavía. A le voy a cambiar a C. Ahora sí me debe dejar. Ahora sí a B, ahí están. Entonces este va a ser el vector de posición de B, este va a ser el vector de posición de C, solo para que ahorita que salga si le están tomando alguna imagen, bueno, tenga que ver con el ejercicio, ¿no? Sea exactamente lo mismo, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces alguien podría decir, no, pues los dibujos uno siempre los debería hacer con GeoGebra, ¿no? Porque solo así van a salir bien, porque así estamos viendo el dibujo en el espacio. Bueno, noten que más o menos en esta perspectiva que estoy pintando aquí, más o menos corresponde precisamente a nuestro dibujo. Más o menos, ¿no? Ahí aproximadamente. Pero lo que quiero que noten es algo que a mí me parece sorprendente y sin embargo y que va a ser extremadamente útil. Fíjense muy bien, por favor. Bueno, primero que nada quiero que vean que efectivamente la suma del vector verde más el vector rojo me da el vector azul.
así como habíamos dicho antes. El vector verde, 2, 1, menos 4, más el rojo, que es el tercero, me da el azul, que es el de aquí en el medio. Vean, 2 menos 6 es menos 4, 1 más 4 es 5, y menos 4 más 10 es 6. ¿Por qué? Pues porque, como ven aquí en la figura, estos son los vectores que están dibujados para ser sumados, formados para la suma, y este vector azul es el que va del inicio de la formación al final de la formación, por lo tanto es el vector resultante, ¿ok? Que es precisamente lo que apoyamos el resultado que acabamos de ver ahorita. Ahora, pongan por favor mucha atención. ¿Será necesario siempre hacer este dibujo para que yo obtenga esta ecuación y pueda resolver el problema? La respuesta es no. Como ya habíamos visto en otra clase, y aquí lo voy a enfatizar, nosotros podríamos quitar todas las referencias que tenemos aquí, ¿sí? Todas las referencias que hacen alusión al espacio. Bueno, claro, si me permitiera quitarlo, ahí está. Y espero que ustedes estén de acuerdo conmigo que estos vectores siguen estando en el espacio. Es decir, yo pude haber pintado simplemente estos vectores, enfatizando, por supuesto, que este punto que tengo aquí es el origen de coordenadas. Y espero que estén ustedes de acuerdo conmigo que si alguien dibuja los vectores así, pues alguien podría decir, pues sí, es lo mismo que lo que hizo el profesor acá, nada más que no dibujó los ejes X, Y y Z. Pero alguien también pudo haber hecho este dibujo con esta otra orientación. ¿Estaría mal? No, simplemente quiere decir que estoy viendo los vectores, como les había platicado la semana anterior, en otro ángulo. Inclusive los podría dibujar así, y siguen siendo los mismos vectores, y noten que la relación se sigue cumpliendo. Vean, ¿cuáles son los vectores que están formados para la suma? Siguen siendo el verde más el rojo, y el resultado sigue siendo el vector azul, independientemente de cómo dibuje yo a los vectores. ¿Sí? Incluso los podría dibujar así, o como uno quisiera. Es decir, uno en realidad no necesita, y eso es una de las grandes ventajas que tiene el álgebra vectorial, uno en realidad no necesita, ¿sí?, dibujar el sistema de referencia. Ahorita lo hice precisamente para enfatizar esto que les estoy comentando. Yo podría haber omitido totalmente el sistema de referencia y simplemente decir, tengo los puntos B y C, entonces así como lo voy a hacer aquí en GeoGebra, algo así. A ver, tengo el punto B, entonces el punto B lo voy a dibujar pues donde yo quiera. Es que ahí está más o menos. Voy a dibujar el punto B aquí, el punto C lo voy a dibujar tantito ahí a la derecha, y voy a dibujar un origen, voy a suponer que está aquí abajo, y la suma del vector que va del origen a B más el vector que va de B a C me tiene que dar el vector de posición de C, que es precisamente la misma relación que tenemos aquí, ¿sí? Entonces vean, una de las ventajas del álgebra vectorial es precisamente que no vamos a requerir hacer el dibujo exacto. Basta con que pintemos el punto B, que pintemos el punto C, un origen de coordenadas que podría estar en cualquier posición, como les estoy contando, y los vectores van a respetar exactamente la misma regla de adición: verde más rojo igual a azul. Vean ustedes dónde están las flechitas, ¿sí?, para que vean que no importa de la posición en la que estemos. Y eso entonces hace que el cálculo o la resolución de problemas, para la resolución de problemas baste simplemente hacer un esquema. No hay necesidad de hacer la figura así 100% fidedigna en el espacio. Y eso es una gran ventaja. No hace falta ser un gran dibujante para resolver problemas de geometría del espacio, ¿sí? No sé si alguien tenga algún problema, alguna pregunta con esto que estoy explicando. Es algo muy importante, insisto, porque nos va a permitir plantear muchos ejercicios simplemente con un esquema que da la impresión, incluso, como pueden ver, y de hecho es cierto, que está en 2 dimensiones. O sea, ni siquiera aquí, cuando uno ve este dibujo, a uno le parecería que está trabajando en el espacio. Parece que está en 2 dimensiones. ¿Cómo sabemos que estamos en 3? Porque las coordenadas de los puntos B y C tienen precisamente 3 números. Entonces estamos en 3 dimensiones. ¿Y por qué lo dibujé así? Pues no sé, porque así me gustó. ¿Qué quiere decir eso? Pues que mis ejes seguramente están ahí, pero yo estoy viendo esto desde cierto ángulo, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo estoy viendo desde como arriba.
¿sí? Dependiendo de cómo mueva esos vectores, yo tendré diferentes ángulos desde los cuales estoy viendo la figura. ¿Ok? Bueno, ya nada más para comprobar, aquí en GeoGebra yo puedo sacar el tamaño de un vector, simplemente pongo longitud. El vector se llama AB, bueno, le había llamado AB porque así les había puesto originalmente, y vean, efectivamente me da el 12.33 que ustedes me hicieron favor de decirme como aproximación. Naturalmente no es el resultado exacto, es solamente una aproximación. El resultado exacto correspondería precisamente a esta raíz de 152 que tuvimos aquí. Muy bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta con todo esto que estoy comentando. Bueno, y entonces si me permiten, vamos ahora por el inciso B. Vamos por el inciso B. Me voy a concentrar en el inciso B, así muy rápidamente. ¿Sí? Y en el inciso B, para no hacer tanta raya aquí en esta figura que tengo aquí, voy a hacer una figura diferente para determinar el inciso B. Pero esa figura, tomando en cuenta lo que les acabo de decir, la voy a hacer de esta manera. Voy a dibujar, por ejemplo, el punto B aquí, ¿sí? Y el punto C aquí adelante. ¿Saben qué voy a respetar para que se vea que sí es la misma figura? Voy a respetar ahorita los colores, digo, no es necesario, pero lo voy a respetar. ¿Sí? Alguien diría, oye, no, maestro, pero el vector BC no estaba acostado, estaba así inclinado. No importa, recuerden que voy a aprovechar el hecho de que yo puedo hacer esto de manera esquemática, y eso es lo que quiero aprovechar precisamente. Y más o menos, vean, lo que me están preguntando son las coordenadas del punto medio de BC. Entonces me están preguntando las coordenadas del punto que se encuentra exactamente aquí a la mitad. Entonces si contamos 3 cuadritos para acá y 3 cuadritos para acá, más o menos el punto medio estaría aquí. Como no me dieron nombre para este punto, yo le voy a llamar el punto M. ¿Ok? Ese va a ser las coordenadas que yo quiero encontrar. Naturalmente, en la figura de acá el punto M estaría aquí. Espero que estén de acuerdo. Pero insisto, el álgebra vectorial me permite no tener que trabajar exactamente con la figura así, sin error y con toda precisión. No, de hecho, esto pues nada más es un esquema finalmente. Entonces lo puedo trabajar, ¿cómo se llama? Con los ejes y tratando de hacerlo bonito, o simplemente, y aquí también esto está bonito, pero simplemente haciendo un esquema. Entonces yo digo, a ver, bueno, ¿qué me interesa entonces? Encontrar las coordenadas de M. Pero hasta ahorita no hemos visto nada que tenga que ver con coordenadas, hemos visto cosas que tienen que ver con vectores. Pero yo sé que el vector de posición de M se llama igual que el punto M. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar en algún punto que a mí me convenga, por ejemplo aquí, voy a dibujar el origen de coordenadas. Y entonces yo digo, lo que yo necesito encontrar es quién es este vector. Perdón, estoy un poco chueco con mi teléfono, disculpen. ¿Quién es este vector M? Este vector, que aquí no me sale la flechita, ¿sí? Pero este vector, espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, sale del origen de coordenadas y llega hasta el punto M. Por lo tanto, es el vector de posición de M. Y en la notación que he usado, lo voy a nombrar de esta manera, con la misma letra M, pero en minúscula. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿y cómo le hago para obtener este vector M? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? ¿Algo que yo podría hacer? Aquí en el chat dice... ¿Dividir BC entre 2? Exactamente. Por ahí había una pregunta, permiten que la conteste ahorita, apenas la estoy viendo. ¿El módulo siempre da un número positivo? Sí, claro, el módulo del vector es lo que mide el vector, por eso siempre tomamos la raíz positiva. O sea, tiene un significado concreto que corresponde a una longitud. Por eso, aunque es una raíz cuadrada, no consideramos el doble signo, consideramos solamente el positivo. Y muy bien, como menciona por ahí, me parece que fue Elliot, muy bien. Dice uno, pues lo que uno podría hacer es dividir este vector en 2 pedazos. Pues sí,
si lo divido en dos pedazos, espero que ustedes estén de acuerdo, que obtendría un vector que tendría la mitad del tamaño, pero terminaría también en n. Por ejemplo, porque no es la única forma de hacerlo, permítanme dibujarlo aquí mismo, lo voy a poner así de color negro, podría tener aquí este vector que estoy señalando aquí. ¿Sí? Así divido el vector rojo en dos partes. La pregunta es, ¿y quién es este vector? También es el vector m, porque los dos están apuntando a n. Ah, sí, pero sale del origen de coordenadas y este otro está saliendo de otro punto. ¿Quién es este vector negro que tengo aquí? ¿Quién es este vector? ¿Alguien se acuerda cómo le hacemos para saber quién es este vector que tiene la mitad de la longitud del vector rojo? ¿Cómo le hacemos para saber? ¿Alguien se acuerda? Bueno, se ve que no han estudiado esto todavía, estaban muy preocupados en el examen, pero es muy importante que esto, insisto, es sumamente sencillo, pero si no lo tenemos al día, nos puede meter en muchos problemas. Recuerden que había otra operación que se llamaba multiplicación por un escalar, y geométricamente lo que producía era precisamente que a un vector lo podíamos hacer más grande, lo podíamos hacer más chico, incluso le podíamos cambiar la dirección, ¿recuerda? Sí, eso es lo que hace la multiplicación por un escalar. Entonces, si yo quiero encontrar este vector que va de B a M, pues eso será simplemente la mitad del vector que va de B a C. ¿Sí? Este vector que tengo aquí será precisamente un medio, la mitad del vector que va de B a C. Este vector tiene la misma dirección que el vector que va de B a C, pero solamente su tamaño es de la mitad. Y con este vector y el vector de posición de B, ¿sí? Que voy a dibujar aquí en color verde, insisto, para tratar de respetar un poquito los colores que habíamos usado antes, con este vector, por ejemplo, fíjense que casi sin querer otra vez, aparece otra suma de vectores. ¿Se fijan? Tengo otra suma de vectores. Y en esta suma de vectores está involucrado precisamente el vector n. Y aquí voy a escribir, bueno, si alguien me pudiera ayudar, por favor, ¿cuál es la suma que está aquí dibujada? Porque recuerden que no son los dos que yo quiera. O sea, ¿cuáles son los dos vectores que están formados para sumarse y cuál es el vector resultante? Sería B más un medio BC igual a M. Perfecto. Los vectores que están formados para sumarse son el vector verde y el vector que es la mitad del vector rojo. Y el resultado, recuerden, es el vector que va del inicio de la formación al final de la formación, que es precisamente el vector m. Entonces aquí lo que tenemos es precisamente que el vector m será igual a b, al vector de posición de b, que ya es dato, más la mitad del vector que va de b a c. La mitad del vector que va de b a c va del punto b al punto e. Perfecto. Y recordaremos también de clases anteriores que la multiplicación por un escalar geométricamente tenía este efecto, pero algebraicamente era bien sencilla, ¿se acuerdan? Si yo tenía un vector, no se les vaya a olvidar, aquí está. Si yo tengo un vector, bueno, de hecho aquí está. Si yo tengo un vector que tiene componentes ux, uy y uz y lo multiplico por el escalar k, eso equivale a que el escalar k multiplique a cada una de las tres componentes que tengo aquí. K multiplica a la primera, a la segunda y a la tercera componente. Ah, pues eso es precisamente lo que voy a hacer para obtener entonces a este vector que es un medio de BC. Si quisiera, bueno, aquí nada más como un pensamiento, en realidad no es parte del problema, sí, pero sí me gustaría aquí remarcarlo. Noten ustedes que este vector, un medio de BC que estoy pintando aquí, sería precisamente el vector que va de B a M en nuestra figura. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y ya con eso, ahora sí, sustituimos los valores que tenemos. El vector de posición de M va a ser igual entonces al de B, que es 2, 1 menos 4, 2,1, menos 4, más la mitad, insisto, del vector BC. Pero el vector BC ya lo habíamos obtenido, ya se me olvidó, pero está aquí abajo,
es menos 6, 4, 10. Menos 6, 4, 10. Ya lo estoy escribiendo, ahorita me regreso. Menos 6, 4, 10. Que sería aquí está. Y ya nada más hacemos las operaciones. Bueno, las hago con cuidadito. Estas operaciones en el siguiente semestre, en nuestra materia de álgebra lineal, se le llama precisamente combinación lineal. Decimos que hacemos la combinación lineal. 2, 1 menos 4 más. Recuerden, aquí este 2 debe dividir, multiplicar el 1 medio a estos tres números o dividirlos entre 2. Aquí los resultados sería menos 3 para el primer caso, 2 para el segundo caso y 5 para el último caso. Ahí tendríamos 2, 1 menos 4 más la mitad del vector BC, que es menos 3, 2, 5. Y con esto terminamos. Haciendo otra vez la suma, obtendremos aquí, ¿qué vamos a obtener? 2 menos 3, que sería menos 2, 1 más 2, que es igual a 3, y para finalizar, menos 4 más 5, que es igual a 1. Este vector, si no me equivoqué en alguna operación, es el vector de posición de n. Profesor. ¿En dónde, perdón? En la primera componente. Tienes toda la razón. Aquí sería menos 1. Muchas gracias. Menos 1, 3 y 1. Ese sería entonces el vector de posición de n. Un detallito muy, muy, muy básico, pero bueno, no está de más que se lo mencionen. Fíjense que aunque ya tengo quién es el vector de posición de m, no es eso lo que me están preguntando. Me están preguntando las coordenadas del punto medio, o sea, las coordenadas de m. ¿Es que no es lo mismo? Sí es lo mismo, en el sentido de que son los mismos números, pero conceptualmente uno es un punto, es decir, uno es una posición en el espacio y el otro es un vector, es decir, es una flechita. Estrictamente hablando son cosas diferentes, pero bueno, para cubrir ese detalle, para que se vea que sí voy a dar la respuesta de lo que se me está pidiendo, digo aquí, pues entonces las coordenadas del punto M, acuérdense que se tienen que llamar igual que las componentes de su vector de posición, son menos 1, 3 y 1. Y con eso terminamos nuestro ejercicio. Esta sería nuestra segunda respuesta. Estas son las coordenadas del punto medio. Indíquenme, por favor, si tienen alguna pregunta. Voy a hacer esto ya de tamaño normal. Vean, en realidad no es muy largo el ejercicio. ¿Sí? Ahí tendríamos precisamente nuestra solución. Indíquenme, por favor, si tienen alguna duda. Adelante, Elliot, por favor, te escucho. Tengo dos dudas. La primera es sobre la determinación de la dirección de un vector. Porque, por ejemplo, cuando hicimos el cálculo del ejercicio A, definimos que el vector B y el vector BC se conectaban en el sentido de que primero bajaba y luego subía de B a C. Ajá, perfecto. Pero ¿por qué no hicimos que bajaran mejor de C a B? No hay ninguna diferencia. O sea, también lo podríamos haber hecho. De hecho, eso lo iba a ilustrar con este ejemplo, pero ya que lo preguntes, lo hacemos con mucho gusto, no hay ningún problema. En realidad, yo les dije, y tiene toda la razón Elliot, que la distancia entre B y C iba a ser la distancia de este vector rojo, pero como que va para arriba. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera hecho para abajo? Bueno, si me permiten, déjenme no dejarlo nada más en palabras, sino hacerlo para que vean. Todo esto es un pensamiento, todo esto no es parte del ejercicio, pero lo que hubiera quedado sería lo siguiente. Observen, el vector rojo, ¿sí?, iría para abajo, así como dice Elliot. Entonces este vector rojo, espero que estén ustedes de acuerdo conmigo, sería ahora el vector CB. Comienza en C, comienza en el punto C y termina en el punto B. Perfecto. Ahora acá tendríamos nuestro origen de coordenadas. Entonces espero que estén ustedes de acuerdo conmigo que aquí tendría yo el vector de posición de C y por aquí abajo tendría el vector de posición de B. Entonces naturalmente, ¿cómo se llama? Naturalmente tengo una figura diferente, ¿sí? Porque estoy considerando el vector hacia abajo. Insisto, no tiene nada de especial, pero no quiero nada más que se quede así, quiero que vean lo que pasa realmente.
y vean y comprueben que efectivamente no tiene nada de especial. Observen que el tamaño del vector que va para arriba es el mismo que el tamaño del vector que va para abajo. Obviamente no en escala, o sea, obviamente estoy hablando de la idea conceptual. Finalmente, si el vector va para arriba o va para abajo, la distancia es exactamente la misma. Es decir, el módulo de BC es lo mismo que el módulo de CB. Nada más que, y esto sí es muy importante, por eso me parece muy importante hacer todo este análisis. Noten ustedes que aquí la suma es una suma diferente. ¿Qué suma es la que estamos dibujando aquí cuando proponemos el vector que vaya para abajo, como decía Elliot? ¿Cuál es la suma que estoy proponiendo aquí en realidad? ¿Cuáles son los vectores que se están sumando y quién es el resultado? Sí, díganme, sin miedo. CB es igual a B. C más CB es igual a B, claro. Los vectores que están formados para la suma son precisamente el vector C, a continuación el vector CB, y esto es igual al vector de posición de B. El vector que va del origen de la suma al final de la suma es B. Noten ustedes que esta suma no es la misma que esta. Bueno, no tendría por qué. Son vectores distintos, ¿no? Este vector no es el mismo que este. Son simétricos. Uno tiene una dirección y la otra tiene la dirección contraria. ¿Qué tendríamos que haber hecho a continuación? Encontrar el vector CB. El vector CB es B menos C. Pasamos esta C de este lado restando y tendríamos precisamente este resultado. Fíjense que este resultado es equivalente al que teníamos aquí. ¿Cómo que? No, maestro, está al revés. Pues sí, pero es equivalente en el sentido de que vean, por favor, que para obtener el vector que va de C a B, ese vector, el que empieza en C y termina en B, yo resto el vector de posición del punto final menos el vector de posición del punto inicial, igual que lo hice acá. Aquí la resta fue al revés, precisamente porque el punto inicial y el punto inicial final y inicial estaban intercambiados. Pero vean que la regla es la misma. Y si nosotros sustituimos, vean qué va a pasar. El vector CB va a ser el B, que es 2, 1, menos 4, menos C, que es menos 4, 5, 6. Hacemos las operaciones, si me permiten, aquí más o menos rápido. Me quedaría 2 menos 4 es 6. Luego 1 menos 5 es menos 4. Y ya para terminar, menos 4 menos 6 es menos 10. ¿Qué observamos? Algo que ya deberíamos haber sospechado desde hace rato. Este vector BC, el que habíamos obtenido antes, el que va para arriba, es menos 6, 4, 10. Y el que va para abajo es 6 menos 4 menos 10. Es decir, son estos mismos números, pero con signo cambiado. Claro, no nos debería sorprender, debería ser algo muy claro, porque de hecho ese era el sentido de multiplicar a un vector por el número menos 1, ¿se acuerdan? Simplemente cambiarle de dirección. Si son los mismos números, pero con signo cambiado, quiere decir que un vector va en una dirección y el otro vector va en la dirección contraria, que es precisamente lo que estamos observando aquí. ¿Y cuánto vale el módulo de este vector? ¿Cuánto vale el módulo de este vector del que va para abajo? Pues va a valer la raíz cuadrada, vean cómo lo escribo, de 6 al cuadrado, más menos 4 al cuadrado, más menos 10 al cuadrado, que por supuesto va a ser exactamente igual a esta otra operación. ¿Por qué? Si tenían los signos al revés. Pues sí, tenían los signos al revés, pero vean que en la fórmula para determinar el módulo, las componentes las elevamos al cuadrado antes de hacer la suma. Es decir, estos números van a ser, ya que los eleva al cuadrado, de todas maneras positivos. Y el resultado va a ser exactamente el mismo. Lo que quiero que quede muy claro con esto es que efectivamente el problema se puede plantear de diferentes maneras. Cada quien puede imaginarlo de diferentes formas, pero si hacen correcto planteamiento, va a llegar invariablemente al mismo resultado. ¿Sí? No hay ninguna razón para obtener un resultado diferente. Simplemente tenemos que respetar, ¿sí? Es que parecía 132,
y es 152. ¿Sí? Simplemente tenemos que respetar precisamente las reglas de la adición y la multiplicación por un escalar que hemos venido planteando. No sé, Elliot, si esto contesta tu pregunta. Sí, profesor. ¿Cuál era tu segunda pregunta, Elliot, por favor? La segunda pregunta es más de lógica. Entonces, o sea, yo tengo entendido que si calculamos la mitad de BC, calculamos M. No. Pero no, porque entonces cuando calculamos la mitad de BC, realmente ¿qué punto estamos calculando? Es que estamos calculando, estamos determinando un vector. Simplemente estamos determinando un vector. Pero este vector, observa, Elliot, no está saliendo del origen de coordenadas. Como no sale del origen de coordenadas, no se puede llamar igual que M. Imagínate, si todos los vectores que apuntaran a M, hay una infinidad de vectores que podrías trazar, no todos son el mismo. Se recuerda que el vector se llama únicamente como el punto al que señala cuando parte del origen de coordenadas. Por eso es que estamos buscando entre todos los que señalan a M, aquel que parte del origen de coordenadas y llega precisamente a él. Sí, como no, sí, yo te entiendo, o sea, vaya, finalmente tú dices, pues es que este vector, ya lo dividí entre 2 y pues me debería dar el punto M. No, te da un vector que termina en M, pero no está empezando en el origen. Entonces, sus números, menos 1, 3, 1, no corresponden a los números de este vector, que son menos 3, 2 y 5. Sí, recuerda, además acuérdate, no se les vaya a olvidar eso, que un vector lo podemos mover en el espacio sin cambiar su identidad. Ahorita no estoy usando GeoGebra, pero yo podría tomar este vector y moverlo para acá abajo, para acá, para donde sea, y seguiría siendo el mismo vector. ¿Sí? Entonces, sí, tiene que ser saliendo del origen de coordenadas. Muy bien, no sé, Elliot, si queda un poquito más claro. Obviamente, pues es la primera vez que estamos viendo estas cosas, hay que reflexionarlo. Te invito a que lo pienses así con calma. Y si vuelve a surgir la inquietud, me vuelves a decir, por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bueno, ahora, esto sí ya no lo voy a hacer, ahora sí por razones de tiempo, pero noten por favor, y se los encargo que lo hagan como un ejercicio, como si quieren como una tarea corta, no es para entregar. ¿Por qué utilicé al vector 1/2 de BC de este lado? ¿No lo pude haber utilizado también de este otro lado? Es decir, que la suma aquí en lugar de poner al vector negro aquí, que lo hubiera puesto aquí adelante. ¿A poco no este vector de aquí adelante también es 1/2 de BC? Pues sí, este vector también tiene la misma dirección que el rojo, tiene la misma dirección que BC, ¿sí? Y mediría la mitad del tamaño. Es decir, este vector de aquí también es 1/2 de BC. Y noten ustedes que si yo tomo este vector, podría haber tomado también al vector de posición de C. Y la suma que hubiera formado hubiera sido M más 1/2 de BC igual al vector de posición de C. Esa otra suma que estoy indicando aquí, bueno, no la estoy pintando, pero que aparecería de este lado, también la podría haber utilizado para obtener a M. Obviamente, el procedimiento, los números serían diferentes, pero en el resultado final, el punto M debería ser exactamente el mismo. Yo los invito a que hagan el ejercicio, insisto, de esta manera, sumando M más 1/2 de BC igual al vector C, ya no lo estoy dibujando, les pido que lo hagan ustedes, y de ahí despejen a M y van a ver que les va a dar exactamente lo mismo. Es decir, en realidad hay muchos caminos para resolver este tipo de ejercicios, hay un montonal de caminos, ¿sí? Pero para que nos salga el mismo, y todos nos van a llevar al mismo resultado, siempre y cuando respetemos la teoría, siempre y cuando respetemos lo que hemos venido construyendo, que no es una teoría complicada. Yo creo que estarán de acuerdo conmigo en que todo esto que hemos venido estudiando hasta ahorita sí, ha sido bastante sencillo. O sea, no hemos estudiado cosas súper complicadas. Recapitulando, pues un vector es una entidad matemática que tiene dirección y que tiene módulo. Para ya nombrar al vector,
hacemos que ese vector salga del origen de coordenadas y señala un punto en particular. El punto al que señala corresponde a las componentes del vector. Ya vimos que los vectores se pueden mover en el espacio, en el plano o en el espacio, sin que pierdan su identidad, siguen siendo los mismos vectores. Vimos cómo calcular el módulo de un vector, vimos qué significa multiplicar un vector por un escalar y cómo lo podemos hacer también algebraicamente. Hablamos de los vectores unitarios, ¿sí? Esta fórmula para obtener un vector unitario que ahorita vamos a aprovechar. Hablamos de cómo sumar vectores, ¿sí? Como que representa geométricamente, y también cómo se hace la suma algebraicamente, que es lo que aprovechamos ahorita. ¿Por qué? Insisto, porque vamos a resolver problemas de geometría, pero los vamos a resolver algebraicamente, ¿sí? Entonces, esta conexión entre la operación geométrica y la operación algebraica es sumamente importante. Y aquí finalmente estamos poniendo en práctica, bueno, es que este ejercicio ya lo tenía resuelto antes, pero estamos poniendo en práctica precisamente lo que habíamos comentado, ¿no? Aquí está nuestro resultado. Vean, incluso antes lo había hecho con otra figura, pero la idea es exactamente la misma. Miren, por cierto, si quieren tomarle foto a esta imagen, aunque es el mismo procedimiento, nada más que, insisto, ya lo había hecho en otra ocasión, aquí estoy usando el otro camino, el que les estaba comentando ahorita, yendo desde m más un medio de bc y dándome como resultado aquí el vector c, es este de aquí arriba. Es m más un medio de bc, me da como resultado el vector c, que es el que les había dicho, y vean cómo llego exactamente al mismo punto. ¿Ok? Eso es lo que hemos estudiado. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta este punto? Aquí está completo, así como lo hicimos ahorita nosotros. Muy bien, pues ahora, por favor, les voy a pedir, no es para entregar, no en este momento, pero de la serie de geometría analítica, que no es este curso, antes geometría analítica se enseñaba como una materia adicional, así diferente, entonces van a encontrar una gran cantidad de problemas ahí, no vamos a hacer todos, son más de 50 por tema, o sea, son más de 100, obviamente no nos vamos a ir a todos, entonces yo aquí les seleccioné algunos. Entonces, si ustedes quieren tomar aquí una captura, una imagen, insisto, ahorita no son para entregar ni nada, pero estos son ejercicios que se pueden realizar simplemente con lo que hemos visto hasta ahorita, que es suma de vectores y multiplicación de un vector por un escalar. Pero entendiendo no nada más la parte algebraica, o sea, cómo se suman vectores, pues es como sumamos números desde la primaria. ¿Cómo se multiplica un vector por un escalar? Pues hacemos multiplicaciones de las mismas de la primaria. Eso no es lo importante es que podamos identificar esas sumas, esas multiplicaciones en problemas geométricos concretos. Entonces se los voy encargando, no son para entregar todavía, pero de aquí, de estos mismos que les voy a estar dejando, voy a formar la tarea que finalmente será para entregar. Muy bien, hay que practicar. O sea, esto es lo que necesitamos ahora, es eso, practicar, ¿sí? Practicar. Y como yo sé que les pueden salir dudas o algo, muy probablemente hagamos clases de ejercicios los sábados otra vez. Las habíamos suspendido por esto de que estaba yo dando un curso, pero ahorita que ya terminó, nos podemos reunir los sábados si quieren de repente a practicar más ejercicios. Pero insisto, aquí igual que en cálculo, lo que vale más no es tanto que me vean haciendo uno u otro, sino que tratemos de hacer esos ejercicios, ¿ok? Y conforme los tratemos de hacer y vayan saliendo dudas, me van diciendo y los vamos resolviendo aquí también. Muy bien, entonces esto se los dejo, insisto, en este momento es como tarea corta, en este momento no es obligatorio que lo entreguen ni nada, pero vayan viéndolos, vayan aprendiendo a plantearlos, vaya, no son difíciles, ya vieron de qué se trata, ¿sí? Pero hay que comenzar a trabajarlos. Entonces, los pueden hacer en cualquier orden. De hecho, yo les recomendaría que si pueden, los primeros que deberían hacer es el 5, el 34, se oye raro, el 35, perdón, porque es el último, pero yo les recomiendo que hagan primero el 5, el 35 y luego los otros. Sí, estos son, yo diría, los más sencillos, ¿sí? El 5 y el 35. Bueno, muy bien. Vamos entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna observación, alguna duda, ¿sí? Insisto, van a ver que no son tan complicados.
Muy bien, entonces ahora sí quisiera escuchar la duda que me decían al inicio sobre el laboratorio virtual, algo que habían encontrado. Los escucho, por favor. O si con lo que dije ya más o menos está aclarado, pues también que me lo dejen saber, por favor. Adelante. Mi duda es acerca de un ejercicio de vectores unitarios. El ejercicio dice, sean los vectores unitarios i y k igual a 4, el módulo del vector menos 3i más 2k es, y ya vienen las opciones. A ver, vamos a ver. Ok. Entonces déjeme ponerlo aquí. Y me dices otra vez los dos. Dame un segundito, que lo estoy poniendo ahora en mi teléfono. Y lo vemos con mucho gusto. A ver, otra vez, por favor. Sean los vectores unitarios i y k igual a 4. A ver, I y K igual a 4, eso no lo entiendo. Y, el vector I, con la letra I, luego Y, pero ese no es vector, nada más pase por. Y luego el vector K igual a 4. ¿Esto igual a 4? Sí, así dice. Está mal, debe haber ahí un problema de redacción. ¿Qué ejercicio es? Bueno, a mí me apareció como pregunta 4. Ok, pero no, es que no tiene ningún sentido. Un vector no es igual a un número. Seguro que dice así. A ver, no sé si me puedes compartir en tu pantalla. Si quieres, yo dejo de compartir. ¿Puedes hacerlo? Sí, aquí tengo la captura. Perfecto, déjame dejar de compartir y muéstrame la tuya, por favor. Quiero ver exactamente qué dice. Muchas gracias. Es de acá. I y K igual a 4. Sí, déjame copiarlo también. Sí, está mal. Yo tampoco sé qué quiera decir eso. Sí, está mal. Ya lo tengo, muchas gracias. Ya lo tengo, muchísimas gracias. Sí, no, yo tampoco sé a qué se refiere. Eso es un error. Déjame ver si lo puedo interpretar. A ver qué es lo que quieren, pero estrictamente está mal escrito. Sí, está mal. Sí, no sé. Pero les voy a decir una cosa, en realidad esto no importa. Si nada más dijeran, el módulo del vector es tal, con eso bastaría. O sea, yo creo que esto, a la hora que estaban redactando el ejercicio, lo copiaron y lo pegaron de otro ejercicio. O sea, a veces uno hace eso, copia y pega, así nada más para modificar algún dato. Y yo supongo que eso pasó. Esto no tiene ningún sentido. O sea, este ejercicio sale si ustedes omiten todo esto. Bueno, no hasta allí, porque ya tapé una parte. Déjenme poner. O sea, habría que omitir esta parte. Y así va a salir. Sí, eso es lo que está pidiendo el módulo de este vector. Así de fácil. Sí, lo otro, ¿por qué aparece? Pues porque se equivocaron. O sea, no hay ninguna razón para que esté eso ahí. Entonces, lo único que quieren que determinen es esto. Yo les ofrezco una disculpa, no lo había visto, pero es esto simplemente. Entonces, aquí en este caso, recuerden, bueno, si como no tenemos mucha práctica todavía, pues tendremos que recordar quién era el vector I, ¿no? Con práctica esto se hace bien rápido, pero vean, como apenas estamos aprendiendo, ¿se acuerdan que el vector I era 1, 0, 0? A ver, rápido. Esto lo vimos por acá, si no me acuerdo mal, déjenme ver. Cuando vimos vectores unitarios, aquí está. ¿Se acuerdan que decíamos que I, J y K estaban en la dirección de los ejes X, Y y Z? Pero como si los hacemos vectores de posición, señalarán al punto de cómo se deben llamar ellos. Son 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Déjenme ver aquí en el chat. Ok. Hay otra pregunta, ahorita la vemos. Perdón. Entonces ya me regreso acá, y ese sería I, y K, como les digo, sería el vector precisamente 0, 0, 1. Entonces, este vector que está aquí, menos 3i más 2k, pues en principio sería precisamente menos 3 por 1, 0, 0, más 2 por 0, 0, 1. Y por lo tanto, este vector, espero que estén de acuerdo conmigo, es menos 3, 0, 2. Vean cómo, si lo pinto así,
Sí, más o menos van a encontrar una equivalencia y lo van a poder hacer muy rápidamente, el cambiar de esta forma a esta forma. Ahí tendríamos. Entonces ya nada más hay que calcular el módulo de este vector. Entonces si a este vector le llamo, por ejemplo, W, el módulo de W, de acuerdo a la fórmula que acabamos de ver ahorita, es la raíz cuadrada de ese menos 3 al cuadrado, más el 0 al cuadrado, más el 2 al cuadrado. Y ahí está. La respuesta es raíz de 3. Sí, que debe ser esta que está aquí. Sí, pero sí, no hay ninguna razón para todo lo que estaba escrito antes. Quién sabe por qué lo escribieron. Está mal, por supuesto. ¿Ok? Déjenme ver, aquí en el chat llegó algo que tiene que ver con el laboratorio. Dice, en el reporte de la práctica basta con solo subir las fotos y mi conclusión, o debo crear un archivo y describir lo que hice paso a paso. No, es una tarea muy sencilla. Debo nada más poner la foto que se le solicita y poner la conclusión, así de breve. Sí, incluso lo más breve posible. No es necesario que batallen demasiado con eso. No, para nada. Ok, muy bien. Entonces espero que ya haya contestado ahora sí tu pregunta. Disculpa, yo pensé que si era alguna duda conceptual. En realidad es un problema de redacción. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos entonces a continuar, a no ser que haya alguna otra pregunta con respecto a esto que estamos estudiando. Bueno, entonces les encargo mucho, por favor, no esperen a que llegue el día del examen para ponerse a estudiar. Les digo, estamos ahorita en los primeros principios. No es complicado, pero si no estudiamos así con rigor, si no nos concentramos y tratamos de poner en práctica lo que estamos viendo, es decir, con estos ejercicios que les estoy proponiendo, no vamos a progresar. Es muy importante, o sea, recuerden que ustedes ya tienen la experiencia. No basta simplemente con ver cómo el profesor hace un ejercicio. Así no se aprende. O sea, uno aprende hasta que uno se enfrenta y trata de hacer algún ejercicio. Por eso es que se los estoy dejando a ustedes, claro, después de que vimos nuestro ejemplo, por supuesto. Sí, después de que vimos cómo vamos a plantear cada uno de estos ejercicios, créanme, no hay nada en esos ejercicios que no hayamos hecho aquí. Lo que cambia es el planteamiento, cómo lo tengo que abordar, cómo lo tengo que pensar. Pero no hay nada distinto. ¿Qué es lo que sabemos hacer? Sabemos hacer suma de vectores, multiplicación de un vector por un escalar, calcular el módulo de un vector o encontrar un vector en el espacio. Sí, y bueno, lo único que no está aquí es cómo obtener el vector unitario. Pero de ahí en fuera, todo está en este ejercicio. Por eso es que le dediqué tanto tiempo. Sí, es un ejercicio muy importante en ese sentido. Muy bien, pues vamos entonces ahora a continuar. ¿Sí? El álgebra vectorial es mucho más potente que solamente la adición y la multiplicación por un escalar. La siguiente operación que vamos a estudiar se llama producto escalar. El producto escalar es una suerte de multiplicación de vectores, pero nosotros vamos a ver que hay muchas, a diferencia de los números, hay muchas maneras de multiplicar vectores, muchas. Es más, uno se puede inventar la suya propia. De hecho, esta que les voy a presentar ahorita, pues sí, la podrán ver nada más así, como un invento, ¿sí? Una puntada que a alguien se le ocurrió y definir la multiplicación de esta manera. Pero de todas las formas que existen para multiplicar vectores, hay dos que en particular a nosotros nos van a ser muy útiles por cuestiones geométricas. Y esas cuestiones geométricas las vamos a estudiar también hoy mismo. Pongan mucha atención. Son dos productos, bueno, sí, dos y una combinación de ellos, los productos que más nos van a interesar en geometría. A lo mejor en otra materia les interesa otro tipo de multiplicación, pero para geometría la que nos interesa van a ser dos. El primero es el que se llama producto escalar. Escalar, recuerden que para nosotros es, la palabra escalar para nosotros es sinónimo de número. Es decir, este es un producto que me da como resultado un número. Yo multiplico dos vectores, aquí está, multiplico los vectores A y B, pero el resultado es un número. ¿Por qué es un número? Sí, porque vean cómo se define. Dice, si tú quieres obtener el producto de A y B, vas a multiplicar la primera componente de A por la primera componente de B. Aquí está. La segunda componente de A por la segunda de B. Aquí está. Y la tercera componente de A por la tercera componente de B. Y ya que hiciste la multiplicación componente a componente,
las vas a sumar. Las 3 componentes las vas a sumar. Ese número es el producto escalar. Así, por ejemplo, si yo les propusiera, por ejemplo, vamos a suponer que el vector A fuera el famoso 1, 2, 3, fuera, por ejemplo, el vector 1, 2, 3, y que B fuera, por ejemplo, el vector 3, menos 2, 1, nada más por inventar algo, ¿sí? El producto escalar, pues en realidad es súper sencillo, es de las cosas más sencillas que vamos a ver. Será pues, precisamente A.B correspondería a la multiplicación de la primera componente de A, que es 1, por la primera componente de B, que es 3. ¿Sí? Espero que estén de acuerdo conmigo. Esta es la primera componente de A, la primera componente de B, más la segunda componente de A por la segunda componente de B, que en este caso sería menos 2, más, para terminar, la primera componente de A, perdón, la tercera componente de A, que es 3, por la tercera y última componente de B, que es 1. Así de fácil. Sí, o sea, simplemente escojo los números, primera con primera, segunda con segunda, tercera con tercera, y hacemos las operaciones. Aquí en las operaciones me va a quedar entonces que A.B es igual a 3, respetando los signos, por supuesto, aquí me quedaría menos 4, y al final, de nuevo, más 3. 3 y 3 son 6, menos 4 es igual a 2. Por lo tanto, este producto punto, A.B, es igual al número 2. El producto escalar, como me escucharon decirlo ahorita, a veces también se llama producto punto, precisamente porque uso este símbolo, cuando utilicen este símbolo del puntito, ¿sí? Vamos a entender que estamos realizando precisamente este producto escalar. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, cuando nosotros trabajábamos con números, daba lo mismo escribir 3 por 2 así, o 3 por 2 así, o simplemente 3 y 2, o sea, vaya, todas estas notaciones daban el mismo resultado, ¿no? En todos los casos era 6. Bueno, eso es cuando estábamos trabajando con números. Cuando estamos trabajando con vectores, este puntito nos va a hablar de una multiplicación y vamos a usar esta crucecita para otra multiplicación diferente. Por eso, insisto, no vayan a utilizar este otro símbolo para el producto. Este producto debe llevar forzosamente este puntito que está aquí. ¿Ok? Muy bien. Indíquenme, por favor, si tienen alguna pregunta con este desarrollo. Como ven, es algo sumamente sencillo. Cabe mencionar que este producto punto, bueno, en este caso nos dio un número positivo, pero también puede dar un número negativo. Los escalares negativos pues también existen. Y también puede ser 0. O sea, vaya, pero el resultado invariablemente, como pueden ver ustedes, va a ser un número. El producto escalar cumple varias propiedades, ¿sí? Algunas de ellas, y que resultarán sumamente importantes en el curso de álgebra lineal, ¿sí? Son estas 4 que estoy mostrando aquí. El producto escalar es conmutativo, es distributivo, ¿sí? Esta propiedad se llama propiedad de homogeneidad, es homogéneo. Bueno, no, ahorita no vamos a detenernos mucho en ello, eso lo estudiaremos con mucho detalle en álgebra lineal, ¿sí? Todas estas propiedades son ciertas, y esta última también lo es, pero esta última en particular, sí la voy a demostrar y va a ser muy importante para nosotros en este curso y también mucho más en álgebra lineal. Pongan mucha atención, por favor. Dice, si usted multiplica un vector A por él mismo, va a obtener el tamaño del vector A. Recuerden que este símbolo es el módulo de A, es decir, el tamaño del vector A, pero elevado al cuadrado. ¿Será cierto eso? Sí, por supuesto. Observen, por favor. Nosotros sabemos que el módulo de A, ¿sí? Esta es la demostración del punto 4, que es la que me interesa ahorita. Nosotros sabemos que el módulo de A es la raíz cuadrada de ax al cuadrado más ay al cuadrado más az al cuadrado. Eso lo sabemos muy bien. Lo acabamos de repasar ahorita. Entonces, si yo este módulo lo elevo al cuadrado, pues eso es equivalente a quitar la raíz cuadrada, ¿no? Aquí nada más me quedaría ax al cuadrado más ay al cuadrado más az al cuadrado, por supuesto. Déjenme esta expresión y nombrarla como la ecuación número 1. Por otro lado,
vamos a calcular el producto punto de A por A. Pero el producto punto de A por A pues sería AX, AY, AZ, producto escalar, ella misma. AX, AY y AZ. A la hora de hacer la multiplicación, ¿qué es lo que sucede? Pues a la hora de hacer la multiplicación, esto me va a quedar AX por AX, o sea, AX al cuadrado, más AY por AY, o sea, AY al cuadrado, más AZ por AZ, o sea, AZ al cuadrado. Este es el resultado número 2. Entonces, en efecto, si uno quiere calcular el módulo del vector A, pero elevado al cuadrado, eso es lo mismo que obtener el producto punto de A por A. Cuando estén en el curso de álgebra lineal, o estemos, si es que todavía me quieren para entonces, lo que vamos a tener es que el módulo del vector A lo vamos a definir precisamente como la raíz cuadrada de A punto A. Si esto es algo que vamos a hacer el siguiente semestre en álgebra lineal. ¿Sí? Pero vean que esta propiedad es cierta, es correcta, y si la estoy demostrando es porque quiero que se convenzan de ella, porque la vamos a utilizar a continuación. Vamos a utilizar este resultado a continuación. ¿Por qué? Porque quiero mostrarles, lo que les voy a mostrar ahorita a continuación es qué repercusiones geométricas tiene este producto. ¿Por qué nos va a servir desde el punto de vista geométrico? ¿Ok? ¿Alguien tiene hasta este punto alguna pregunta? Entonces vean, ¿cómo se define el producto escalar? Fácil, multiplicamos las componentes primera, la segunda y la tercera y luego las sumamos. ¿Y qué propiedades tiene? Estas que están aquí, en particular la que ahorita me va a interesar mucho es la 4. También la 2, nada más no la demostré, pero la propiedad asociativa, la multiplicación, así como si fuera multiplicación de números, también la voy a utilizar ahorita en la siguiente lo que les voy a mostrar a continuación y que ilustrará por qué nos va a convenir o por qué nos interesa estudiar este producto cuando estamos estudiando geometría. Adelante, Elliot, por favor. Solo una duda. En cuanto a valor absoluto de A al cuadrado, significa que, bueno, reemplazando sería nada más calcular valor absoluto de A y cada valor elevado al cuadrado. Sí, pero no es valor absoluto. Recuerden que ese es el símbolo que utilizamos, pero es el módulo del vector, es el tamaño del vector. Sí, los vectores no tienen valor absoluto. Sí, los vectores no tienen valor absoluto, los vectores tienen módulo, es decir, tienen tamaño. Se usa ese símbolo porque, igual que el módulo, el tamaño del vector siempre es un número positivo. Por esa razón se utiliza ese símbolo. Pero no es un módulo. Perdón, no es un valor absoluto en realidad. Es el módulo, el tamaño del vector. En otros cursos le llamarán la norma del vector o la magnitud del vector. Pero ese es el símbolo que utilizamos. ¿Estamos de acuerdo? Y sí, lo que dices pues es lo que está aquí. El módulo del vector al cuadrado es la suma de los cuadrados de sus componentes, sí, claro. Pero, entonces otra duda. Al multiplicar dos vectores, entonces no tenemos un vector como tal, sino nada más un valor. Es lo que estoy diciendo, efectivamente. Por eso se llama así. Se podría llamar producto del valor, ¿sí? Es decir, producto que me da como resultado un número. Nada más que acuérdense que en geometría al número le decimos escalar, ¿sí? Y para distinguirlo, la palabra escalar para nosotros significa número, ¿sí? Entonces es un producto que da como resultado un número. Multiplicamos dos vectores y obtenemos como resultado un número. Por eso se llama producto escalar, producto que da como resultado un número. Sí, adelante, Javier. Profesor, por favor, ¿podría volver a repetir los nombres de las propiedades del producto? Sí, claro. Esta es la propiedad conmutativa, esta es la propiedad distributiva, esta es una propiedad de homogeneidad, así se llama, y esta en realidad no tiene algún nombre. Yo he escuchado, aunque bueno, a mí no me gusta demasiado, pero bueno, a esta propiedad a veces se le llama de positividad, lo cual, según yo, no es un nombre apropiado, pero en algunos lugares, en algunos textos, probablemente lo vas a encontrar. ¿Por qué habla de la positividad?
Porque lo que dice es que cuando multiplicas un vector por él mismo, siempre obtienes como resultado un número positivo, porque fíjate, obtienes el cuadrado de un número que de por sí ya era positivo. Sí, por eso a veces se le llama así, pero en realidad esta última yo diría que no tiene nombre, no es simplemente un resultado. Sin embargo, lo menciono porque pues sí es probable que por ahí se las lleguen a encontrar, ¿no? Multiplicar un vector por él mismo es un número positivo. Bueno, sí, claro, si no es el vector 0, y sí, claro, porque finalmente me da el cuadrado de lo que mide el vector, que es a lo que le vamos a sacar provecho. Es decir, nosotros podemos calcular el módulo de un vector utilizando esta fórmula que está aquí abajo. Así podemos calcular el módulo de un vector, pero también vamos a poder calcular el módulo de un vector haciendo un producto punto del vector por el mismo. Claro, me da el módulo, pero elevado al cuadrado. ¿Sí? Son dos maneras distintas de cómo vamos a obtener exactamente el mismo resultado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vean, no es complicado. Es un poco extraño, ¿no? Multiplicamos dos vectores y obtenemos un número como resultado. Bueno, pues ya ni modo. Así se definió. Pues así lo vamos a trabajar. ¿Por qué nos va a servir? Bueno, si me permiten, para ahorrar un poquito de tiempo, voy a aprovechar unas láminas que ya tenía hechas anteriormente. ¿Sí? Nada más que eso va a implicar, por supuesto, algunos dibujos de más, que ahorita no vienen al caso con la clase, pero bueno, insisto, simplemente es para ahorrar un poquito de tiempo. Pongan mucha atención, por favor. Vamos a concentrarnos en este lado. Aquí está, de hecho, la demostración del módulo de nuevo, ¿no? Al lado izquierdo. Pero quiero que se concentren en el lado derecho. Fíjense muy bien, por favor. Vamos a suponer, por favor, que tenemos, como estoy mostrando aquí, dos vectores en el espacio, ¿sí? Dos vectores en el espacio. Los vectores son el vector A que tengo aquí y el vector B. Voy a definir el ángulo entre los dos vectores, pues como el ángulo que forman ellos dos. Pero acuérdense que los vectores pueden estar en cualquier posición, es decir, el vector A lo podría mover y ponerlo acá, el vector B moverlo y ponerlo acá. Es decir, no necesariamente tendrían que estar en contacto. Pero los vectores tienen esta propiedad, recuerden, de que se pueden mover por el espacio sin cambiar sus componentes, son el mismo vector. Entonces los voy a mover de tal manera que voy a hacer coincidir sus orígenes. Los orígenes de los dos vectores, ¿sí? Los orígenes de los dos vectores van a estar en un punto en común, que puede ser el origen de coordenadas o cualquier punto, no importa. Si coinciden en un punto, esos dos vectores van a formar un ángulo. Ese ángulo le voy a llamar teta, ¿ok? Ahora, pongan mucha atención. Adicionalmente, voy a considerar esta segunda figura. En esta segunda figura, lo que voy a hacer es trazar un vector auxiliar, ¿sí? Un vector auxiliar, un vector que vaya desde donde termina A hasta donde termina B. Eso sería este vector negro que está aquí. De acuerdo a lo que vimos hace unos minutos, este vector negro que estaría en el espacio en principio, está terminando en B y está comenzando en A. Por lo tanto, este vector es B menos A. ¿Se acuerdan que este es un resultado que vimos hace unos minutos cuando resolvíamos el otro ejercicio? Si usted quiere encontrar el vector que va de B a C, fíjense en el vector final menos el vector inicial, C menos B en este caso, ¿ok? Bueno, aquí estoy haciendo exactamente lo mismo. Para que se convenzan de que efectivamente este vector es B menos A, sumen el vector azul más el vector negro, vean que estos dos vectores están listos para la suma, y el resultado da el vector rojo. Claro, sumen A más B menos A más B menos A, pues se cancelan las A's y me queda simplemente B, efectivamente. Entonces, en este vector adicional que estoy pintando, es de hecho B menos A. Ok, ¿cuál es mi objetivo? Insisto, encontrar el ángulo entre los vectores azul y rojo. Pero, insisto, para poder hacerlo, necesito este vector auxiliar. Y ahorita van a ver por qué. Entonces aquí, por cierto, aquí está la demostración precisamente de que el vector negro, aquí le puse N de negro, es precisamente B menos A. Fíjense, si se fijan en esta suma, aquí tenemos el vector A,
más el vector negro es igual al vector B. Pasando la A del otro lado restando, me queda B menos A, que es justo lo que les estoy diciendo. Muy bien. Entonces, insisto, hay que calcular este ángulo. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues ya lo vimos en trigonometría, ¿no? Esto ya lo vimos al inicio del semestre en nuestro curso de álgebra. Pues puedo usar la ley de los cosenos, ¿sí? Fíjense muy bien. Aquí, si recordamos, la ley de los cosenos dice lo siguiente. Si vamos a suponer que me concentro en el ángulo A que tengo aquí, en este ángulo A que tengo aquí, ¿sí? Yo sé que A cuadrada, es decir, el lado contrario al ángulo A, es B cuadrada más C cuadrada, es decir, la suma de los cuadrados de los lados que forman el ángulo A, menos 2 veces la multiplicación de esos lados, multiplicado por el coseno de A. Eso es algo que estudiamos en el bachillerato y que, bueno, seguramente también repasaron en su curso de álgebra, ¿sí? Entonces voy a aplicar la ley de los cosenos aquí para poder establecer quién sería precisamente este lado negro. Me voy a fijar en este lado negro ahorita en particular, ¿ok? Entonces vean, este lado negro es el vector B menos A. ¿Cuánto mide? Pues mide el módulo de B menos A. De acuerdo a la ley de los cosenos, este lado elevado al cuadrado debe ser la suma de los módulos al cuadrado de los lados que no son él, es decir, el módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado, menos el doble del tamaño de A por el tamaño de B por el coseno de teta. Insisto, es esta misma fórmula que está aquí, que aprendemos en el curso de álgebra, nada más que aplicada a esta figura aquí en particular, donde, insisto, estas barritas, que todavía les dicen ustedes de valor absoluto, apenas nos estamos acostumbrando a esta nueva notación, ¿sí? Es el tamaño del vector B menos A, el tamaño del vector negro. Recuerden que los vectores no son números. Por lo tanto, esto no es el valor absoluto. Se puede calcular el valor absoluto de un número, es más, de un número real, ni siquiera de los números complejos, tampoco de los vectores, ¿sí? Bueno, ya tenemos que así podemos calcular cuánto mide este lado negro. Pero también, utilizando justo lo que acabamos de ver hace un ratito, sabemos que para calcular el módulo de un vector al cuadrado, igual que dice la ley de los cosenos, puedo multiplicar a ese vector, que es B menos A, por él mismo. Es lo que acabamos de demostrar ahorita. El módulo de un vector es el vector, producto punto, el mismo vector. Esto me va a dar el módulo del vector al cuadrado. Entonces puedo calcular este vector negro, el módulo del vector negro, utilizando la ley de los cosenos o utilizando esta relación que estamos estudiando ahorita. Entonces, esta la voy a guardar tantito, ahorita la voy a venir por ella, por esta fórmula. Vamos a desarrollar esta otra que viene aquí a continuación. Y el desarrollo lo presento aquí. Vean, es muy sencillo. Aquí está, B menos A al cuadrado es B menos A punto B menos A. Haciendo todas las multiplicaciones, usando las propiedades distributivas, me queda B punto B menos B punto A menos A punto B y menos por menos más A punto A. Entonces, si desarrollamos aquí, bueno, yo ordenando, estoy poniendo el A punto A al principio, luego B punto B a continuación, y aquí menos A punto B, 1, y aquí debería haber puesto menos B punto A, pero recuerden, por favor, no se nos vaya a olvidar, que la multiplicación escalar es conmutativa. Da lo mismo multiplicar A punto B que B punto A, da exactamente el mismo resultado. Entonces aquí estoy pintando, insisto, menos A punto B y otra vez menos A punto B, tomando en cuenta que estos dos números son el mismo. Haciendo esta suma de números negativos, y tomando en cuenta que A punto A es el módulo de A al cuadrado, B punto B es el módulo de B al cuadrado, y que estos dos son iguales, obtendría yo este resultado. Este es el resultado que me permite calcular este lado negro, insisto, este lado negro que tengo aquí, me permite calcularlo, pero utilizando esta propiedad del producto punto, de que el tamaño del vector al cuadrado es el producto punto del vector por él mismo.
en el desarrollo llego yo a esta expresión. No se preocupen demasiado por el álgebra. A mí no me gusta, como ustedes saben, darles nada más la receta, por eso les digo de dónde viene, pero no se preocupen, no vamos a tener que hacer todo esto todas las veces. Ya casi terminamos. Esta otra relación, la número 1 que tengo aquí, es la ley de los cosenos que vimos hace unos minutos. ¿Sí? Esta es precisamente la ley de los cosenos. ¿Ok? Entonces vean, la ley de los cosenos y esta otra propiedad, la que tengo en la ecuación 2, sirven para lo mismo. Sirven para calcular el módulo del vector negro, el módulo del vector B menos A, nada más que elevado al cuadrado. Eso quiere decir que todo esto debe ser igual a todo esto. ¿Sí? Todo esto que tenemos aquí debe ser igual a todo esto. Bueno, pues vamos a igualarlo. Esto que tengo aquí sería la expresión que corresponde a la ley de los cosenos y esto al desarrollo de la multiplicación del vector negro por él mismo. En los dos casos obtengo el tamaño del vector negro al cuadrado. Vean que cuando igualo, observen que este módulo de A cuadrado se va a simplificar con este módulo de A cuadrado. Si ustedes quieren, piensen que la pasan restando, se van a cancelar. Este módulo de B cuadrada también se va a cancelar con este módulo de B cuadrado. Entonces los únicos que van a sobrevivir son este término, que es menos 2 módulo de A por módulo de B por el coseno de teta, y este otro que es menos 2A punto B. A punto B, ¿ok? Estos son los únicos que sobreviven, como ven ustedes, ¿sí? Podemos dividir entre menos 2 ambos lados de la expresión y obtenemos este importante resultado. El módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo entre ellos me va a dar siempre el resultado del producto punto, el resultado del producto escalar. Esta es una fórmula que a lo mejor, si llevaron un buen curso de física, en los cursos de física frecuentemente así se define el producto punto. Más que como lo hicimos nosotros ahorita aquí en matemáticas, en física normalmente se utiliza esta expresión para definirlo. Pero no es necesario, vaya, no sé si lo hayan visto o no. Pero nosotros de aquí, bueno, con este resultado, fíjense muy bien lo que voy a hacer. Este módulo de A y este módulo de B que está multiplicando aquí al coseno, lo voy a pasar del otro lado de la expresión. Pero como si lo paso del otro lado, tiene que pasar dividiendo. Y obtengo este importante resultado. Recuerden que lo que yo quería desde el inicio, aunque lo perdí un poquito de vista por tanto desarrollo, por eso me regreso, era determinar el ángulo entre los dos vectores. Y el ángulo entre los dos vectores, a final de cuentas, después de toda esta faramalla algebraica que tenemos aquí, es simplemente el resultado del producto punto de los dos vectores dividido entre la multiplicación de sus módulos. Con eso voy a obtener el coseno del ángulo entre dos vectores. Y si ya obtuve el ángulo entre los dos vectores, pues ya puedo, si ya tengo el coseno del ángulo entre los dos vectores, pues ya puedo saber cuál es el ángulo teta. Para ilustrarlo, permítanme por favor que analicemos este ejemplo. Sí, déjenme ver si no hay alguna pregunta aquí en el chat, parece que no. Pongan mucha atención, en realidad es súper sencillo. De hecho, a mí una de las cosas que más me sorprende es lo sencillo que es todo al final. Sí, ciertamente, pues hay mucha teoría aquí, esto no es tan sencillo, pero una vez que uno ya trabaja con el resultado final, la verdad es que es muy rápido y muy fácil. El problema, y como lo pudieron haber notado ahorita que comenzamos la clase resolviendo un ejercicio, el problema es que a veces son muchos conceptos, aunque todos sean sencillos, como ya se los he dicho en otras ocasiones, aunque todos son muy, muy sencillos, el problema es que son un montonal y no sé cuál de todos es el que tengo que usar para resolver un ejercicio en particular. O sea, tengo que estar muy atento y saber todos los resultados y como que imaginar cuando yo planteo el problema cuál resultado me podría servir y cuál no. Bueno, pero vamos a concentrarnos en lo que estamos haciendo. El ejercicio dice, hay que calcular el ángulo entre el vector A, que es 1, 2, 2, y el vector B, que es 4, 0, 4. Así de fácil. Hay que calcular ese ángulo entre los dos vectores. Obviamente podríamos venir y tratar de dibujarlos, así como lo estoy haciendo aquí, pero recuerden que estos dibujos son solamente, como les decía, como artesanales, ¿no? Este ángulo en realidad depende de la figura, ¿no? Depende del propio ángulo de visión.
O sea, vaya, estas figuras en realidad no están en el espacio, entonces yo no puedo venir y con un transportador medir este ángulo y pretender que sea el correcto. O sea, los dibujos son solamente esquemas. Estoy tratando de representar cosas de 3 dimensiones en el plano. Obviamente, eso solo queda en perspectiva. Entonces no puedo ir y medirlo directamente. Por eso es que es tan importante este tipo de relaciones. Bueno, no lo podemos medir, pero lo podemos calcular. Y aquí es donde lo voy a hacer. Digo, a ver, el coseno de teta acabamos de demostrar que es el producto punto de los dos vectores dividido entre el tamaño de A y el tamaño de B, módulo de A y el módulo de B. Hacemos el producto punto de los dos vectores. 1 por 4, aquí está, más 2 por 0, aquí está, más 4 por 2, aquí está. Sí, estos son los números que tengo que multiplicar. 1 por 4 es 4, 2 por 0 es 0 y 2 por 4 es 8. 4 más 8 es igual a 12. El producto punto de estos dos vectores es igual a 12 unidades. Vamos a calcular ahora los módulos de los vectores. También los necesito para poder sustituirlos en esta fórmula. Entonces el módulo de A ya sabemos que es la primera componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, más la tercera componente al cuadrado. Hacemos la suma, esto es 1 más 4 más 4. 2 al cuadrado es 4. 1 más 4 más 4 es 9. La raíz cuadrada de 9 es 3. Este primer vector mide 3 unidades. Y luego vamos a calcular el módulo del segundo vector, que es el vector B. Es la raíz cuadrada otra vez, primera componente al cuadrado, segunda componente al cuadrado, tercera componente al cuadrado. 4 al cuadrado es 16, 16 más 16 es 32. Esto es la raíz cuadrada de 32. Pero recuerden que 32 es 16 por 2. 32 es 16 por 2, así que esto es la raíz cuadrada de 16 por 2, y la raíz cuadrada de 16 es 4, y me queda, y el 2 no tiene la potencia suficiente para salir de la raíz. Así que el módulo de B vale 4 por raíz de 2. Y ya hice mis 3 operaciones, mi producto punto, y obtuve también el módulo de los dos vectores. ¿Qué hago a continuación? Simplemente los sustituyo. El coseno de teta será igual entonces a este 12 multiplicado por el módulo del primer vector, que es 3, por el módulo del segundo vector, que es 4 por raíz de 12. Se darán cuenta de la simplificación, queda muy bonita. 3 por 4 en el denominador es 12. Con este 12 del numerador se simplifican y el resultado me queda sencillamente 1 entre raíz de 2. 1 entre raíz de 2. Eso no es el ángulo, eso es el coseno del ángulo. El coseno del ángulo entre los vectores es 1 entre raíz de 2. Por lo tanto, ustedes lo saben, insisto, esto lo hemos visto inclusive en cálculo, ¿no? Cuando vimos funciones paramétricas, ¿sí? El ángulo para el cual el coseno es 1 entre raíz de 2 es precisamente 45 grados, es un ángulo especial. El ángulo entre los vectores en el espacio es precisamente pi cuartos, ¿sí? Y eso es precisamente lo que estoy ilustrando en esta figura. Si ustedes agarran su transportador y miren este ángulo, van a ver que no les van a dar los 45 grados. Insisto, porque este es un ángulo en el espacio, y en el espacio no es fácil ir y querer medir así directamente el ángulo, eso no lo vamos a poder hacer. De ahí la importancia que tiene esta parte del curso. Si queremos hacer geometría en el espacio, necesitamos medir longitudes y ángulos. Bueno, no podemos medir, pero podemos calcular. Aquí está cómo vamos a calcular las longitudes, como los módulos de vectores, y además estamos aprendiendo ahora cómo calcular el ángulo también entre vectores, ¿sí? Una primera consecuencia, porque va a haber más, pero es una primera consecuencia de cómo definimos el producto escalar, ¿sí? Perdón, no estaba en esta, está en esta otra diapositiva. Sí, una consecuencia de esta definición del producto escalar. Es curioso, ¿no? Que una definición es tan sencilla, tan simple. Vean, incluso que baja la dificultad, ¿no? Estoy trabajando con vectores y al hacer la operación me sale un número. O sea, eran vectores y se convirtió en un número. O sea, algo que era más o menos complicado y se convirtió en algo más sencillo. Sí, es verdad, es correcto. Y noten ustedes que además tiene una aplicación geométrica importante. Esa operación, ese producto punto, me permite calcular el ángulo entre dos vectores. Muy bien,
Indíquenme, por favor, si hasta este punto tienen alguna pregunta. Y como ven, es muy bonito, es muy sencillo, pero insisto, y no me lo tomen a mal. O bueno, si quieren tomármelo a mal, pero lo que quiero decir es que hay que estudiar constantemente, porque conforme vayamos avanzando, vamos a ir necesitando lo que vamos desarrollando. Vean, apenas la clase anterior habíamos hablado del módulo del vector, de la suma de vectores, acabamos de hablar del producto punto ahorita, y vaya, y vean, en este problema estoy poniendo ya muchas cosas en práctica de las que habíamos visto antes. Sí, en este caso nada más los módulos en realidad y el producto punto. Pero recuerden el primer ejercicio con el que empezamos, no está aquí, está en la otra pizarra, ¿sí? Que ya incluía precisamente todo lo que habíamos visto la semana pasada, ¿sí? Y así los ejercicios, conforme vayamos avanzando, van a ver ustedes que van requiriendo todo lo que vamos construyendo. Muy bien, para terminar la clase, no sé si hay alguna pregunta hasta este punto. Bueno, para terminar la clase voy a dar una última definición. Esta definición es sencilla, ya la formalizaremos la siguiente clase, ¿sí? Permítanme, por favor, aquí abrir en GeoGebra. ¿Dónde está? Archivo, abrir, por aquí lo tengo. Es este. Ok, vamos a definir unas cantidades, sí, que les voy a presentar ahorita a continuación. A ver, no me dejó. A ver, un segundito. Abrir de nuevo. Sí, apenas voy a abrir. Ahí está. Muy bien. Pongan mucha atención, por favor. Aquí yo tengo un vector A, que lo estoy haciendo, por cierto, un vector de posición. ¿Sí? Este de aquí es un vector de posición. Vamos a definir tres ángulos que definen precisamente la dirección del vector A. Estos ángulos son los siguientes, pongan mucha atención. El primer ángulo va a ser el ángulo que forma el vector con el eje de las X. No sé si se alcanza a apreciar ahí. ¿Sí? A ese ángulo le vamos a acostumbrar llamarle el ángulo alfa. Noten que ese ángulo es un ángulo en el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Es un ángulo que también necesitaría un transportador especial para poder medirlo, porque no se puede definir directamente en la hoja de papel. Está, como pueden ver ustedes, en el espacio. El segundo ángulo va a ser el ángulo que forma precisamente el vector de posición de A, pero ahora con el eje de las Y, que es el verde. Este sería el segundo ángulo. A ese segundo ángulo le vamos a llamar beta. Entonces ahí tengo el ángulo alfa, por un lado, y por este lado tengo aquí el ángulo beta. Y el tercer ángulo, pues naturalmente, es el que se va a formar con el eje de las zetas. Este tercer ángulo se acostumbra a llamar gamma, ¿sí? Esa sería la letra gamma. Espero que más o menos ahí la alcancen a apreciar. Esos tres ángulos, ¿sí? Esos tres ángulos están asociados con cualquier vector, porque cualquier vector se puede hacer vector de posición. Acuérdense que los vectores los pueden mover en el espacio sin que cambie su identidad. Entonces, cuando yo muevo este punto, noten ustedes cómo esos tres ángulos, insisto, que están en el espacio, están también cambiando entre sí. Ahí, aquí lo puedo bajar también, vean. ¿Sí? Lo puedo aquí mover de nuevo para este lado. Ahí estarían precisamente los que se denominan, y de hecho ahorita les voy a dar el nombre. Estos ángulos reciben el nombre de ángulos directores, ¿sí? Son los ángulos directores de un vector, precisamente porque indican cuál es la dirección, entendiendo la dirección como un ángulo, ¿sí? Cuál es la dirección del vector en el espacio, ¿sí? ¿Ok? Estos ángulos se llaman, insisto, ángulos directores. Y nuestra misión va a ser calcularlos. Pero sucede que es un problema pues raro, ¿no? Porque sabemos calcular el ángulo entre vectores, pero aquí en este caso, espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, sería el ángulo entre un vector y un eje. Los ejes no son vectores, los ejes son líneas rectas, son rectas numéricas. ¿Cómo le podré hacer para calcular, por ejemplo,
este ángulo alfa que tengo ahí? Bueno, pues la respuesta en realidad es muy sencilla. Pongan mucha atención. Recordarán ustedes, y lo mencionamos hace unos minutos, que existe un vector que tiene la misma dirección que el eje de las X, pero que su módulo vale 1. Ese vector es el vector Y. Este vector que acabo de hacer aparecer aquí es de hecho el vector Y. Entonces, si nosotros queremos calcular el ángulo director alfa, el ángulo que forma el vector de posición con el eje de las X, es lo mismo que calculemos el ángulo entre este vector de posición y el vector Y, porque a final de cuentas el vector Y tiene la misma dirección que el eje de las X. Lo mismo sucederá si yo quiero calcular el ángulo beta. El ángulo beta se forma acá con el eje de las Y. Entonces, para poder calcularlo necesitaría simplemente dibujar al vector de posición de J. J es el vector 0, 1, 0, como ven aquí. Este ángulo beta lo podría yo calcular calculando el ángulo precisamente entre el vector A y precisamente J. Y por supuesto lo mismo aplica para el vector, para el ángulo gamma. El ángulo gamma, aquí lo tenemos en el espacio, ahí está. El ángulo gamma, para poder calcularlo, pues yo puedo utilizar precisamente la fórmula del ángulo entre vectores que acabamos de demostrar ahorita y aplicársela al vector K y a este vector que tengo aquí. Sí, con eso obtendría precisamente el ángulo gamma. Los tres ángulos, insisto, en el espacio. ¿Ok? Entonces, lo que yo tendría sería algo como lo que les voy a mostrar aquí a continuación. Vean, en esta figura, por favor, obsérvenla, así con calma. Aquí se definen, ¿no? ¿Quiénes son los ángulos directores? Aquí son las mismas figuras que ya tenemos ahí. Y aquí explico, en pocas palabras, en breve, las ideas que les acabo de platicar ahorita. Aquí tenemos al vector A, aquí están sus ángulos directores, y si yo quiero calcular, por ejemplo, el ángulo alfa, pues calculo el ángulo entre el vector A y el vector Y. Si quiero calcular el ángulo beta, pues el ángulo entre el vector A y el vector J. Y ya no me dio espacio para poner la de gamma, pero sería exactamente la misma historia. El chiste es que obtendríamos lo siguiente. Pongan mucha atención a este primer renglón. Este es el único que vamos a estudiar ahorita. Pongan mucha atención. De acuerdo a la fórmula que acabamos de ver, el coseno de alfa sería entonces igual al producto punto de estos dos vectores, los que definen el ángulo alfa, es decir, A.I, dividido entre el módulo de A por el módulo de I. Aquí hago la sustitución. El vector A, aquí lo dice arriba, es el vector AX, AY, AZ, punto, el vector Y. Pero el vector Y es 1, 0, 0. Entre el módulo de A y el módulo de Y. Haciendo las multiplicaciones me quedaría AX por 1, AY por 0 y AZ por 0. Aquí está el desarrollo del producto punto. Y aquí en el denominador tengo el módulo de A multiplicado por el módulo de Y. Pero observen, el módulo de Y es igual a 1, porque Y es un vector unitario, como hemos dicho. Y es un vector unitario, por lo tanto su módulo es igual a 1. Si nosotros nos fijamos, esto como está multiplicado por 0 y esto también, todo esto es 0, todo esto no cuenta, y acá multiplicaría el módulo de A multiplicado por 1. El resultado total sería AX por 1 dividido entre el módulo de A. Un resultado impresionantemente simple. Si usted quiere obtener el coseno del ángulo alfa, es decir, del ángulo que forma el vector A con el eje de las X, lo único que tiene que hacer es fijarse en la componente AX, vean, fijarme en la componente AX y dividir entre el módulo del vector. Resultados equivalentes, ya no los voy a describir uno por uno, les encargo por favor que los vean, pero vean, es la misma idea, nada más que aquí el vector en lugar de ser Y, ahora es J y después va a ser K. Pero noten que los módulos finalmente de J y K también son unos. Cuando hago estas operaciones, me queda que el coseno de beta, es decir, del ángulo que forma el vector A con el eje de las Y, es la componente Y entre el módulo de A, y el coseno de gamma es la componente Z también entre el módulo de A. ¿Sí? Haciendo estos cocientes, AX entre su módulo, AY entre su módulo y AZ entre su módulo,
estos tres cocientes, obtengo respectivamente el coseno de alfa, el coseno de beta y el coseno de gamma. En la práctica, y con esto pues ya podíamos saber cuánto vale alfa, beta y gamma. Simplemente sacamos el arco coseno y listo. Pero resulta que en la práctica son mucho más útiles los cosenos de los ángulos directores que los propios ángulos directores. Son más útiles estos cosenos de los ángulos directores. Tan útiles que tienen su propio nombre. Y aquí está, aquí arriba. Estos tres cosenos reciben el nombre de cosenos directores. Son de hecho, digamos, el nombre correcto debería ser cosenos de los ángulos directores. Pero son tan usados, son tan populares, se utilizan con tanta frecuencia en matemáticas y en física, que se les llama sencillamente cosenos directores. ¿Sí? Así, con estas fórmulas, nosotros podemos obtener estos tres cosenos directores, que la próxima clase veremos para qué nos van a servir. ¿Sí? Ahorita nada más los estoy presentando. Insisto, ¿cómo los definimos? ¿Cómo definimos los cosenos directores? Como los, esto se tarda siempre en reaccionar, ahí está ahora sí, como los cosenos de estos tres ángulos, donde estos tres ángulos, alfa, beta y gamma, insisto, son los ángulos que forma cualquier vector con el eje de las X, con el eje de las Y y con el eje de las Z. ¿Sí? Los cosenos de esos ángulos se pueden calcular para cualquier vector. O sea, cualquier vector tiene sus tres componentes. ¿Sí? Los cosenos de esos ángulos se pueden calcular dividiendo la componente precisamente entre el módulo del vector, que es precisamente lo que obtuvimos aquí, que no es una fórmula que hayamos inventado, es consecuencia precisamente de la expresión que desarrollamos para calcular el coseno del ángulo entre dos vectores. E insisto, estos cosenos directores van a tener aplicaciones muy bonitas, muy importantes, tanto en cursos de física como en cursos de matemáticas. Bien, con esto termino. Por ahí había un par de preguntas. Les pido por favor a los que todavía tengan preguntas que no se desconecten de la clase. Sí, los demás ya se pueden retirar, porque las dudas no eran derechos sobre la clase, no crean que no los quiero compartir, eran dudas más bien personales, y por eso si tienen algo que tratar, yo me espero aquí con ustedes. Por mi parte, pues me despido, ya es la 1, supongo que tienen otra clase, así que terminamos para que puedan ustedes atenderla, por favor. Les agradezco mucho su atención y nos vemos entonces el próximo viernes en nuestra próxima clase. Entonces me parece que eran Solís Hernández, me parece, y alguien más por ahí me había dicho de alguna otra. Entonces yo aquí me quedo para los que quieran discutir algo adicional.